Nací en San José, cuando San José era una ciudad relativamente pequeña y más o menos ordenada. Eh, Mi infancia transcurrió en ese San José. Nací en 1948 y desde ese entonces eh, crecí en San José con una gran libertad. Vivía prácticamente eh, en el centro de San José, a 2 cuadras de la avenida central, cerca del Colegio de Señoritas. Y eso permitió, digámoslo así, una infancia muy agradable. Fui a la escuela Juan Rudín, que quedaba relativamente cerca. En ese sentido soy hijo de la escuela pública, de una escuela pública que en ese momento era una escuela de gran calidad, la escuela Juan Rudín, y en realidad guardo un recuerdo excelente, muy grato de mi experiencia en la escuela, porque esa escuela pública permitía el reencuentro de las clases sociales más variadas y más diversas, y en realidad el fortalecimiento de un sentido claramente republicano y democrático. He de reconocer que tuve una motivación familiar muy favorable, sobre todo mi padre en realidad me motivó desde muy temprano por la lectura, y con frecuencia los regalos de cumpleaños y de Navidad eh, incluían libros y obviamente eh, novelas de aventuras, Julio Verne, Salgari, etc. Y realmente pues es simpático recordarlo porque, eh, sin exagerar, diría que devoraba libros de aventuras. Y eso, la creación de ese hábito de la lectura fue realmente particularmente importante en mi vida. Tuve una motivación, digo, muy favorable. Hice la secundaria en el colegio La Salle y en realidad era muy diferente el ambiente de un colegio privado de lo que era el ambiente de una escuela pública. Eh, yo diría que hice algunas buenas amistades en el colegio. El colegio La Salle estaba eh, regentado por los hermanos de La Salle, religiosos, y en realidad había, digamos, un condicionamiento religioso bastante fuerte que no lo encontré ciertamente en la escuela pública. La etapa universitaria fue una experiencia para mí excepcional, porque a pesar de que cuando ingresé a la universidad ya tenía un programa de lecturas que había elaborado por mi cuenta, eh, el contacto con eh, estudiantes de muy distinta procedencia y la suerte de encontrar notables profesores y profesoras hizo que la experiencia eh, en la Universidad de Costa Rica, que fue donde ingresé en el año de 1966 como estudiante, hizo que descubriera, de alguna forma, que quería permanecer en la Universidad de Costa Rica durante toda mi vida. Y yo creo que por eso fue que escogí la vida académica y de alguna forma convertí esa pasión en profesión. O sea, es decir, me dediqué a la vida académica y en la Universidad de Costa Rica he sido profesor prácticamente desde el año de 1970. O sea, es decir, este año he cumplido 55 años de dedicación a la universidad, de dedicación continua y exclusiva
a la universidad. Estuve tentado desde el inicio de mi carrera universitaria por dedicarme a las letras y a las ciencias sociales. Y en realidad inicié pretenciosamente la carrera de filosofía, de sociología y de derecho. Y cursé el primer año profesional de derecho, pero me di cuenta que lo mío era la filosofía y la sociología. Y tuve la suerte de tener, repito, excelentes profesores que fueron extraordinariamente estimulantes y que me dieron esa posibilidad de permanecer en la universidad, de continuar en la universidad, y comencé a enseñar realmente muy temprano, tenía 22 años, y a los 22 años, algo realmente excepcional ahora, logré obtener el tiempo completo. Eso lo hice en el Centro Regional de San Ramón. En ese entonces se llamaba así la sede de San Ramón. Y concluí mi carrera de filosofía y mi carrera de sociología. Y entonces el asunto era ver cómo continuaba con un posgrado. Y se presentó la buena ocasión de irme a París, y allí hice mi doctorado en filosofía y mi posgrado en sociología. Y también fue una experiencia excelente, insustituible. O sea, en París pude palpar el debate académico de muy buen nivel, y eso, digamos, que contribuyó muy favorablemente a reforzar mi pasión académica. Como fui ex becario de la Universidad de Costa Rica, con un gran gusto y con un gran placer me reintegré a la universidad como profesor al regresar, y me vincularon sobre todo a la escuela de sociología. En ese entonces era la escuela de ciencias del hombre, que incluía sociología, antropología y psicología. Y en realidad, muy tempranamente, asumí la coordinación de un programa de licenciatura centroamericano, que era la licenciatura centroamericana en sociología. Y una vez ahí, precisé la idea de convertir ese programa de licenciatura en un posgrado, en una maestría. Y entonces me tocó coordinar el grupo que prácticamente armó la maestría en sociología, el posgrado en sociología. Obviamente estaba muy joven, pero con un gran entusiasmo. O sea, sin la experiencia suficiente tal vez, pero con un gran entusiasmo, y logramos hacer algo que ha sobrevivido. La maestría en sociología tiene más de 40 años de existir, y realmente he seguido vinculado hasta hoy, y no sé hasta cuándo, a la maestría en sociología, al posgrado de sociología. Sigo enseñando en la maestría en sociología, y desde el inicio del despegue de la maestría fui realmente profesor, y fui el primer director del programa. Precisamente después de esa experiencia adquirida fue que fui electo en el año 82. La maestría la habíamos creado en el año 79. Fui electo decano del sistema de estudios de posgrado, y en realidad estaba muy joven, tenía 34 años, y yo creo que precisamente el entusiasmo compensaba la inexperiencia de la juventud. Por eso es que yo creo que hay que darle oportunidad a la gente joven, porque viene cargada de entusiasmo y con frecuencia cargada de deseos de innovación y de creatividad. O sea, es decir,
Se puede compensar la inexperiencia justamente con cierta claridad, con cierta lucidez de lo que se quiere hacer. El decanato del CEP, cuando asumí el decanato del CEP, tenía claro que la creación del CEP, que había sido algunos años antes, había significado ya un gran salto, como lo he dicho en otra ocasión, un gran salto en lo que fue el nivel de la enseñanza superior en el caso de Costa Rica. Hay que tener presente que el CEP era el único sistema de posgrado en Costa Rica y en Centroamérica. Y en realidad el CEP abría la posibilidad de continuar los estudios que se habían iniciado en el grado, o sea, es decir, especializarse o definir claramente el interés académico para continuar como profesor o profesora en la universidad. Y en realidad me tocó, así como estamos ahora festejando los 50 años del CEP, me tocó festejar la primera década, los primeros 10 años del CEP. Y en realidad, recuerdo, fue un acto muy, muy emotivo. Lo hicimos en la Facultad de Educación y convencí a Miriam Akame, que era la directora del coro universitario, ya fallecida, y hicieron una emotiva interpretación del Gaudeamus Igitur, que en realidad era una especie de himno universitario en las más variadas universidades. Y en realidad el Gaudeamus Igitur lo que decía era un canto de juventud. Gaudeamus Igitur juvenedum sumus. Alegrémonos mientras somos jóvenes, que luego vendrán las penurias de la vejez y terminaremos en tierra. Así decía la primera estrofa. Pero decía también, viva la academia, vivan profesores. Entonces realmente fue una verdadera fiesta. Pero al mismo tiempo promoví una experiencia que fue muy importante en ese momento. Organizamos el primer seminario de estudios de posgrado. Y ese seminario lo diseñamos en dos fases. Una primera fase fue una encerrona que hicimos con todos los directores y directoras de los programas de posgrado. Conseguí que nos cedieran la Catalina, que el CEDAL nos cediera la Catalina, y nos encerramos 3 días. Y fue una discusión y un análisis muy interesante que tuvimos los directores y las directoras. Esa fue la primera fase. La segunda fase fue una fase abierta y ahí de nuevo conseguí que el Colegio de Ingenieros nos brindara en ese momento el local y en realidad estuvo abierta para que participaran todos los profesores y las profesoras de los diferentes posgrados, que obviamente eran mucho menos que hoy, sin duda alguna. Era un sistema mucho más pequeño, pero ya era un sistema considerable. Y en realidad fue muy, muy productiva la actividad. O sea, se generaron muchas iniciativas, algunas se concretaron, otras no se concretaron. Por ejemplo, había un reclamo que nunca se hizo efectivo, que fue el de la creación de una asamblea de estudios de posgrado, que incluyera a los directores de los programas de posgrado, de manera tal que pudieran decidir incluso quién sería el decano o la decana del sistema. Pero desde luego los consejos universitarios no quisieron prescindir de esa facultad de decidir quién sería el decano o el decana o la decana. Y en realidad, recuerdo, porque me decían que una anécdota pues no caería mal en esta entrevista. Recuerdo que en el acto de inauguración de la segunda fase,
con el brío de mis 30 y resto de años, yo dije, así textualmente, que la universidad no le daba el apoyo al sistema de posgrado que parecía darle. Y desde luego que eso causó un cierto revuelo en algunas autoridades universitarias que se sintieron cuestionadas de que no apoyaban suficiente al posgrado. Pero en realidad lo que yo estaba reclamando era más apoyo. En ese momento lo que logré fue apenas que se consolidaran 10 plazas para el sistema de posgrado. 10 plazas que había que repartir entre los distintos posgrados, porque obviamente se suponía que las unidades académicas, las escuelas y las facultades brindaban un apoyo de los tiempos disponibles, pero disponer solo de 10 tiempos era realmente muy, muy limitante. Pero, repito, teníamos en ese momento una gran esperanza, una gran ilusión en lo que era el futuro del sistema de estudios de posgrado. Y en realidad, prácticamente 40 años después, o sea, yo diría que los logros fueron considerables. Sobre el legado, pues podrían señalarlo los que estuvieron y las que estuvieron a mi lado. O sea, es decir, yo conté con un apoyo administrativo excepcional, notable. Es decir, en todo el sistema había una secretaria ejecutiva en ese momento, Iria Córdoba, que realmente hizo un trabajo, pero excepcional. Y 2 secretarias más, una de medio tiempo y la otra de tiempo completo. O sea, es decir, era un apoyo administrativo muy limitado. Claro, repito, era un sistema mucho más pequeño que el que tenemos ahora, ciertamente. Pero estábamos imbuidos de un gran entusiasmo y obviamente dimos paso a una serie de iniciativas de nuevos posgrados. O sea, es decir, fue una etapa de crecimiento y de consolidación de algunos posgrados que ya tenían algún tiempo de funcionar, ¿verdad? O sea, es decir, la maestría en sociología que me tocó armar fue de los primeros posgrados que se instauraron en la universidad. Y en realidad habían otros también, y luego aparecieron, definimos varias cosas. Quizás uno de los logros que sí me atrevería tal vez a destacar fue que pensé que siendo el CEP el único sistema de posgrado que existía en Centroamérica en ese momento, en realidad podíamos solicitar cooperación internacional para en realidad obtener becas para que algunos de nuestros graduados en maestría hicieran su doctorado afuera. Y tuve una respuesta extraordinaria, y no dejo de destacarlo, del servicio académico alemán del DAAD. Vino acá el presidente del DAAD y en una reunión, nunca se me olvida, que tuvimos en mi oficina, siendo yo decano, me dijo, esa propuesta que usted está haciendo es la propuesta que nosotros andábamos buscando. Y desde luego que eso fue notablemente estimulante. ¿En qué consistía la propuesta? La propuesta era que en realidad ellos dieran, sobre todo, becas para que graduados de los otros países de América Central vinieran a hacer su maestría aquí, a Costa Rica, y que ellos nos suministraran la beca. Y que también
adicionalmente, obtuviéramos un buen programa de becas para que graduados ya con maestría nuestra pudiera hacer sus doctorados en Alemania. Y es extraordinario, porque ese programa, de verdad, es un programa que se mantiene vivo, muchas décadas después. Y en realidad yo diría que se convirtió en una especie de política de Estado en el ámbito de la cooperación para el gobierno alemán, porque han cambiado, en décadas han cambiado obviamente los gobiernos en Alemania, y sin embargo el programa se mantiene. Bueno, yo me sentí sumamente satisfecho de haber contribuido de esa manera. Decía que la Universidad de Costa Rica me permitió descubrir el encanto de dedicarse a la vida académica y de darle forma a esa pasión, evidentemente, y hacerla posible. Y incluso siendo decano, nunca dejé de dar clases. ¿Por qué? Porque la comunicación con los estudiantes, con las estudiantes, siempre me ha resultado extraordinariamente estimulante. Por eso digo que el permanecer en la universidad después de 55 años, y no sé por cuánto tiempo más, mientras la salud y el entusiasmo me lo permitan, en realidad esa experiencia es una experiencia extraordinariamente estimulante. Yo diría que la posibilidad de interactuar con la gente joven es en realidad algo que rejuvenece, que prácticamente nos obliga a hacer un esfuerzo por entender y apreciar los cambios positivos que se operan. Entonces, yo diría que si hay una experiencia que me ha resultado extraordinariamente grata de mi permanencia en la universidad, es el haber estado, independientemente de las posibilidades de investigar, de hacer acción social, etc., yo creo que la docencia es algo fundamental. Yo he dicho mucho que no hay que ser creyente para apreciar la riqueza metafórica de una parábola evangélica, la del sembrador. Es decir, el sembrador que tira la semilla y la semilla cae a veces sobre piedra y no fructifica, o luego se la llevan los pájaros. Pero finalmente siempre hay semilla que se torna fecunda. Es decir, yo creo que eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la experiencia docente es la posibilidad de contribuir a abrir horizonte. Es decir, que los estudiantes, las estudiantes descubran cosas que no conocían o que solo intuían de una manera un poco oscura o confusa, y que la actividad docente permite clarificarla. O sea, realmente eso, yo diría que sin duda que habrá profesores y profesoras que enseñan mejor de lo que yo lo hago, pero difícilmente alguien lo hará con el entusiasmo con el que yo lo hago. Es interesante cuando yo inicié mi carrera como profesor y después de haber hecho mis posgrados en Francia, y habiendo tomado la decisión de dedicarme fundamentalmente a la universidad, más de una persona me dijo: como profesor universitario te vas a morir de hambre. Y resulta que
décadas después más bien, lo que está en cuestión son los salarios elevados de los profesores universitarios. Pero, ¿qué significa eso? Significa que cuando la decisión no pasa fundamentalmente por el cálculo económico, como fue esa decisión inicial, porque la universidad, cuando yo comencé a trabajar como profesor, no era que pagara salarios elevados, en lo más mínimo. El ejercicio libre de la profesión podría resultar mucho más rentable económicamente. Pero lo importante es, obviamente, sentirse a gusto y sentirse útil en el trabajo que uno hace. Es decir, yo creo que eso es lo fundamental, sin duda alguna. Sí, felizmente, el fallecimiento de mi esposa hace 3 años, que fue una experiencia muy dura, se ha visto mitigado porque en realidad no solo es la pasión por mi trabajo, sino hay, digamos, ciertas aficiones simpáticas, ¿verdad? O sea, eh, las mascotas, los perros, las aves, los peces marinos, las orquídeas, en fin, todo eso contribuye y desde luego algo que fortalecí como afición cuando estuve en Francia, mi amor por la música clásica. O sea, sin duda alguna eso, eh, bueno, yo no me pierdo un concierto de la temporada de la Sinfónica. ¿Por qué? Porque en realidad no son tantas las opciones que tenemos en nuestro país desde ese punto de vista, además. Y entonces me produce eso, un gran disfrute, digo, y a pesar del dolor de la desaparición de mi esposa, que se dedicó también a la vida académica hasta el final, y después de 40 años de estar juntos, de estar casados y de haber disfrutado enormemente nuestro matrimonio, que contribuyó también a que los hijos nuestros pues, tuvieran inquietud en el ámbito académico y profesional. Bueno, en realidad con los que tengo bastante, con mi trabajo en la universidad y con la atención que merecen las mascotas y los animales y las plantas, yo creo que es bastante, o sea, es decir, tengo suficiente ya, sin duda alguna, sin duda alguna. En mi larga experiencia en la universidad, nunca le he pedido un 5 de viáticos a la universidad. Y he estado en China, he estado en África, en América del Sur, en América del Norte, en Europa, invitado. O sea, es decir, en realidad no. Y con frecuencia, cuando yo veo que hay gente que sistemáticamente se pasa pidiéndole viáticos a la institución, pues yo digo que hay que esperar a que lo inviten a uno, a que lo inviten. Sí, sí he viajado bastante y bueno, por mi cuenta. Con mi esposa viajábamos los inviernos repetidamente a Europa, a donde estudiaban nuestros hijos. Es decir, el hijo mayor sacó su doctorado en Italia y la hija vive en Suiza y estudió primero en la Universidad de Chicago y luego en Ginebra. Y entonces, claro, ese siempre fue una excusa válida para que ahorráramos y fuéramos a visitarlos el fin de año. Yo desearía que esos nuevos estudiantes y esas nuevas estudiantes tengan un entusiasmo parecido al que tuve cuando hice mis posgrados. O sea, es decir, que aprovechen
extraordinariamente esa experiencia. Es una experiencia de enriquecimiento, de descubrir realmente qué es lo que a uno le interesa. O sea que esa es una tarea que no es fácil, que lleva su rato. Y yo creo que el posgrado es una ocasión excelente para definir esos intereses de especialización, de investigación. Eso es lo que yo diría, que participen ojalá de ese entusiasmo y que ese entusiasmo sea el que los sostenga en los momentos difíciles que pueden sobrevenir cuando están haciendo sus posgrados.